Hemos estado hablando acerca del perdón de pecados y comenzamos hablando con la premisa de que no es como nosotros pensamos. En realidad enfocamos este será el último mensaje, este capítulo sobre el perdón de pecados, desde la perspectiva de lo inusual que es la naturaleza del perdón de los pecados. Inusual es algo poco común para nosotros, es algo muy diferente a lo que nosotros pensamos, es muy diferente a lo que nosotros hemos diseñado sobre las normas y la dinámica de la vida, es muy diferente a lo que hemos podido indagar en la ciencia y en la naturaleza. Y en ese sentido comenzamos estableciendo que para que haya perdón de pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Tuvimos que aclarar, no estamos hablando de salir a matar a nadie, sino que estamos hablando de que la sangre de Cristo necesitaba ser derramada en la cruz del Calvario. Es esa la sangre en la que tenemos que poner nuestra fe. Y sin el derramamiento de esa sangre, como Dios nos fue instruyendo desde el principio de los tiempos, no hay remisión. Es inusual. Todavía luchamos para entender la relación entre la sangre y el perdón de pecados, pero la revelación de Dios nos asienta, nos da claridad, nos establece la necesidad de la sangre del Cordero. Por eso Juan el Bautista señaló a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente vimos este elemento inusual al hablar de perdón de pecados, que es la sangre, sino que también vimos otra palabra clave, y es la palabra gracia. Y la palabra gracia vimos que significa perdón inmerecido, vimos que implica que vamos a recibir algo que no nos merecemos, algo por lo que no hemos pagado, algo que ha salido del corazón de Dios por amor, a pesar de nuestra maldad, a pesar de que estábamos muertos, a pesar de que no es justo que Jesús pague por nuestros pecados, es porque Dios nos amó de tal manera que sacrificó a su Hijo por nosotros. Otra cosa que vimos de la gracia es que es poderosa. La gracia de Dios, aunque es dada por amor, de manera gratuita, logra lo que nada más puede lograr. Luego de hablar de la gracia, quiero hablar, para terminar, de esta presentación de perdón de pecados, de esta presentación de lo inusual que es el perdón de pecados. Quiero hablar de varias palabras que nos van a ayudar a percibir diferentes aspectos de lo que logra el perdón de pecados en nuestras vidas. ¿Y por qué yo traigo todas estas cosas a colación? Bueno, porque nosotros somos atacados por el maligno de manera constante. Y el malo nos trae pensamientos a nuestra mente, y nuestra debilidad también reclama derecho de decir: tú no puedes, tú no vas a ninguna parte, tú no puedes hacer esto, tú no vas a lograr eso. Nosotros necesitamos poner nuestra fe en las promesas de Dios. Necesitamos poner nuestra fe en los recursos de Dios. Necesitamos poner nuestra fe en lo que Dios dice, no en lo que sentimos, no en lo que nuestra
razón nos está comunicando, sino en la revelación de Dios. Entonces, en ese sentido, la primera palabra que quiero que consideremos en el día de hoy es la palabra expiación. Expiación. Cuando vas a ver la historia de Dios dándole leyes a los hombres de qué deben hacer, vas a ver que en un momento es establecido que se necesita hacer expiación por los pecados. Cuando se habla de expiación, es un acto por el cual se cubren los pecados, se apacigua la ira que implica la condenación por el pecado. Se hace propiciación, que es otra palabra rara, pero es que se brinda, se trae la ofrenda que es necesaria para que el ofendido se le quite la ofensa y se pague el daño que se ha causado. Entonces, expiación es eso. Es la obra, el acto que se hace para perdonar pecados, que fue instruido para hacerse con sacrificios de animales, porque ¿cómo nos pueden hacer referencia al derramamiento de sangre si no fue con sacrificios de animales? Pues la gente empezaría a matarse nación contra nación y no es ese el mandato de Dios. En Levíticos capítulo 4 y verso 20, hablando sobre el sacrificio que se tenía que llevar al altar para degollar un animal, para que hubiera derramamiento de sangre, para el perdón de los pecados de la comunidad, cuando la comunidad pecara. Dice que se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos, por la comunidad, y serán perdonados. La expiación se hacía, la expiación general se hacía una vez al año, donde el sumo sacerdote hacía sacrificio, derramamiento de sangre por sus propios pecados, para él luego ejecutar la expiación, el derramamiento de sangre por la expiación de todo el pueblo. Expiación es algo que ocurre, que está establecido, que cumple con los requisitos que se necesitan en el mundo espiritual para que haya perdón de pecados. La expiación, ese sacrificio que se hace, paga la deuda que hay por causa del pecado. ¿Se recuerdan que la paga del pecado es muerte? Entonces, cuando se hace expiación, muere alguien. Entonces, la palabra dice en el mismo capítulo 4 de Levíticos que allí en la presencia del Señor los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Dios instruyéndole, poniendo en sus corazones, poniendo en sus mentes cómo Él había de salvarnos, le dice a la comunidad: pongan la cabeza sobre este novillo y la sangre de ese novillo va a representar la liberación de ustedes de sus pecados. Ese derramamiento de sangre que mencionamos anteriormente. Ven que no es de gente que estamos hablando en este caso de animales, aunque sabemos que los sacrificios de animales no son suficientemente efectivos para curarnos por dentro ni llevarnos al cielo. Pero Dios nos estaba preparando para el sacrificio perfecto. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercarse ya para iniciar su ministerio, les dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expiación, la expiación ocurre. El acto de sacrificio
establecido para que se perdonaran los pecados. Eso es parte de el perdón de pecados que Dios ha establecido. Hay otra palabra clave. Recuerden que no estoy haciendo un tratado completo de todos estos conceptos teológicos, que hay bastante tela por donde cortar. Simplemente estoy tratando de que lleguemos al entendimiento de que en el perdón de pecados las cosas no son como el humano tiene definida la vida. Que hay una revelación de Dios en la que tenemos que poner nuestra fe. Y que esa revelación, y al poner nuestra fe en esa revelación, nosotros vamos a experimentar el perdón de pecados y la salvación de nuestro Dios. ¿Me entienden? Por eso le estoy dando solo lo suficiente sobre estos elementos para que lo veamos y lo consideremos y lo hagamos parte de lo que somos. La segunda palabra que quiero conversar con ustedes es la palabra justicia. Y sabemos que la palabra justicia tiene que ver con lo que es correcto, con lo que es justo. En el ámbito del tribunal, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que todos nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino. Y en ese sentido, la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos justifica. Dios hace que haya justicia, porque nosotros vemos que hay la gracia de Dios, ¿verdad que sí? La gracia de Dios que es de gratis. Vemos que se derrama la sangre, pero no la mía, la sangre del Cordero. El inocente paga por el culpable. Entonces nos damos cuenta que lo que nosotros recibimos gratuitamente realmente no fue gratis, que hubo un precio que se pagó, y es el precio que pagó Jesucristo. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El inocente murió por los culpables, pero el inocente resucitó. Y eso es una promesa de vida para nosotros después del pecado. Él fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, justicia. Imagínense ustedes, tenemos un sentido de justicia en nuestros corazones y lo entendemos, y a veces nuestra debilidad nos maltrata con eso, o el mismo enemigo de nuestras almas nos trae pensamientos equivocados. Imagínense ustedes que yo fuera un juez y que mi hija andando en la calle se comió una luz roja y el policía la paró y la trajo a la corte y le dice ella violó esta ley y tiene que pagar una multa. Y yo le pregunto, ¿usted cómo se declara, jovencita? Y ella me dice, soy culpable. Imagínense que yo diga, bueno, mi hija, ok, nada más por esta vez, fíjate bien cómo hacen las cosas, vete para tu casa. ¿Qué piensan ustedes de este juez? Todo el mundo va a decir, oh no, espérate un momentico, eso no es justo. ¿Verdad que sí? No es justo. Con su hija, mira, la deja ir, a mí yo tengo que pagar la multa. Bueno, pues con Dios hay algo parecido, aunque lo ponga así de manera tan sencilla, en el sentido de que Dios quiso salvarnos, pero Dios cumplió con toda justicia. Como si ese juez se bajara del estrado, se parara junto a su hija y dijera, ¿cuánto es la multa? $100. Y lo saca de su bolsillo y lo paga.
entonces ya no hay injusticia. Se cumplió con la justicia, lo que demandaba la ley fue satisfecho, y en ese sentido, aunque ella no fue que lo pagó porque no lo tenía, su padre pagó por la deuda y la condena que ella tenía que sufrir. Y entonces ella se va libre por la gracia de su padre, pero la justicia fue hecha. Así que no te pongas a pensar ni te dejes engañar del diablo, como no puede ser tan fácil que tú simplemente que tú levantas la mano y dices amén y ya tú vas para el cielo. Oh, eso parece Blancanieves y los 7 enanitos, ¿verdad que sí? No, hay justicia. Él fue entregado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El hecho de que Él resucitara quiere decir lo que Él hizo, lo hizo bien. Lo que Él hizo, lo hizo bien. La muerte no pudo retenerlo. En Romanos 4:24 dice, sino también por nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Dios sí nos los da gratuitamente a nosotros, nosotros simplemente recibimos ese regalo por la fe en el Señor Jesucristo. Y más que nada, con este propósito, para ayudarnos en esa labor, es que estamos viendo estos criterios. Es para que nuestra fe sea puesta en Cristo. Así como Él murió, morimos nosotros también. Así como Él resucitó, resucitamos nosotros también por el poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Así que no te dejes engañar del diablo acusándote con tus pecados pasados. Porque Jesús pagó por ellos. Jesús pagó por ellos. Él estableció la justicia. Él estableció la justicia. Otra manera de ver esto con el pago del pecado es la palabra que ya vimos al principio, es la palabra propiciación. La palabra propiciación significa que se ha dado una ofrenda para apaciguar al ofendido. En el aire de la corte vienen a pleito dos personas, el ofendido y el que ofende. El que le hizo el daño y el que sufrió el daño. Y cuando hay propiciación, se trae una ofrenda o una remuneración para apaciguar la ofensa que sufrió el otro. Pues Jesucristo es Él mismo la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Están oyendo eso? Dios dio la ofrenda que es necesaria para que todo el mundo se salve. Hay gente que no están de acuerdo conmigo, pero yo estoy leyendo lo que la palabra dice. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente amó a la iglesia, amó al mundo y proveyó para el mundo. Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la palabra anterior nos hablaba de poner nuestra fe en Cristo, de poner nuestra fe en ese sacrificio, de poner nuestra fe que nos justifica. Y en ese sentido, la ofrenda que era necesaria hacer es hecha.
La ofrenda por la que tú puedes tener perdón de pecado, por la que yo puedo tener de pecado, ha sido dada. Jesucristo el Señor. Ha sido dada para ti, ha sido dada para mí, ha sido dada para todos los que están ahí afuera, los que creen y los que no creen. Es la palabra de Dios. Propiciación. Y hay una palabra más fácil todavía para entender sobre el perdón de pecados, que es la palabra sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de este, aquel. Que en lugar de este, aquel. Es fácil, sustitución es algo que nosotros usamos muy frecuentemente en nuestro contexto. Y hablando del Señor Jesucristo en Isaías, hablando del Mesías, dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue traspasado, pero las rebeliones son nuestras. Molido por nuestras iniquidades. Nosotros tenemos las iniquidades, Él sufrió el dolor de ellas. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Nosotros recibimos la paz por el sacrificio de Él. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Nosotros somos salvados porque Él murió en la cruz por nosotros. ¿Entienden eso? Todo esto es parte de la realidad del perdón de nuestros pecados. Dice 2 de Corintios 5:21 que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, el inocente, por nosotros Dios lo trató como pecador. La condición nuestra. Él pagó y nosotros fuimos justificados. Él pagó la deuda, nosotros fuimos liberados. Él fungió como culpable para que nosotros recibiéramos la herencia del inocente. Entonces, mis hermanos, otra vez, la expiación, el acto por medio del cual está establecido que se alcance el perdón de los pecados, fue hecha. Ese derramamiento de sangre que habíamos hablado y establecido ocurrió con Jesucristo el Señor. Pero si ustedes se ponen a pensar en toda la historia, ustedes van a ver que desde el principio, cuando Eva pecó y Adán y Eva se escondieron porque se vieron que estaban desnudos, de repente la palabra dice que Dios mató un animal, derramó una sangre y cubrió su vergüenza con las pieles de ese animal. Y Dios mismo estableció que ellos sacrificaran animales para perdonar la ofrenda, para perdonar la ofensa. Y ya ustedes ven el ejemplo en la Pascua, donde se sacrificó un cordero y la sangre fue la señal para que la muerte no destruyera su hogar. En la ley está establecido los sacrificios de expiación de múltiples maneras, por personas individuales, con palomas, con cabritos, con corderos. Pero vemos la explicación en Hebreos que los sacrificios de animales no hacen perfecto al que se beneficia, no le cura lo de adentro, sino que regula lo de afuera. Pero que esa ley es una nana, es una institutriz. Esa ley lo que hace es que acomoda nuestras mentes para que nosotros recibamos el sacrificio perfecto, que es Jesucristo en la cruz. Como la serpiente fue levantada en el desierto para que todo aquel que la mirara no muriera, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida
eterna. Amén. Ustedes lo pueden ver, cómo Dios va acomodando las cosas para ayudarnos a ubicar nuestra fe. Yo sé que no estoy descubriendo el agua caliente aquí. Les estoy dando información vieja. El problema es si nuestra fe está en eso que Dios ha dicho, o si está todavía en cuán fuerte yo soy, cuánta Biblia puedo decir de memoria, o cuánto dinero he dado en el plato de la ofrenda. No, tenemos que poner nuestra fe en aquel que murió y resucitó. Porque Él murió, nosotros morimos. Porque resucitó, nosotros vivimos. Bendito sea su nombre. Así que la sangre es necesaria para el perdón de pecado y la encontramos en el Calvario. Es un acto de la gracia de Dios. No fue que nos merecimos, no fue que nos portamos mejores, es porque Él nos amó a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestro pecado, Dios nos habló, nos amó. No parece justa, aunque termina siendo justicia. Es por amor y es poderosa. La expiación es hecha para perdón de nuestros pecados, aunque el Cordero perfecto de la expiación es Jesucristo el Señor. La justicia es hecha. Jesús murió sin haber pecado. Él pagó nuestra deuda. Justicia fue hecha. La ofrenda necesaria para el perdón de los pecados ha sido hecha. Jesucristo es nuestra propiciación. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el sustituto perfecto de Dios. Y hay una última palabra que quiero que veamos para el perdón, que es la palabra redención o redimir. Es una palabra que no es muy común hoy día, aunque se usan para los cupones y se usan para cosas así. Pero en aquel tiempo que había la esclavitud, si un esclavo, alguien quería liberar a algún esclavo, iba y le pagaba al dueño del esclavo el precio que él quisiera que le pagaran para él dejarlo libre. Y eso se llamaba redención. También se hacía por animales. Si un animal se iba al terreno de otro y el otro se quedaba con el animal, es posible que le cause algún daño, entonces se podía redimir. El dueño podía ir y pagar por su animal y se lo devolvían. Entonces, de la misma manera, Jesucristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y pongan sus ojos y su corazón aquí. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Jesucristo se entregó para rescatarnos a nosotros. Él nos redimió. Pero esa obra de redención, número uno, nos liberta de la maldad. La maldad ya no nos gobierna. Nos hace puros. Nos descontamina. Nos hace poderosos sobre el germen de pecado que hay en nosotros. Hay una purificación que para la gente es un problema, porque como hemos visto que el pecado nos domina, el concepto es que es imposible vivir sin pecar.
El concepto de que si todos decimos mentiras, si todos robamos, si todos matamos, yo creo que no es cierto. En Cristo no es cierto. Él nos hace puros y más aún nos hace suyos. Aleluya. De repente no estoy solo. De repente no soy yo que me tengo que defender de todas las cosas. Tengo un Padre que me ama. Tengo un Padre que vela por mí. Jehová Raá, el Señor es mi pastor. Jehová Jireh, el Dios que provee todas mis necesidades. Si Él cuida de las aves, cuidará aún más de ti. Dice la palabra de Dios. Amén. Él se entregó por nosotros. Él nos redimió y tiene todo este efecto de que cambia nuestra realidad de vida, de la esencia de lo que somos y la esencia de lo que hacemos. ¿Ves? La salvación no es simplemente un comportamiento. La salvación es una obra redentora, purificadora, capacitadora, de orden espiritual que se manifiesta en el mundo natural. Yo espero que ese silencio signifique amén. Pues para terminar, quiero hablarles de simplemente lo que alcanza la trascendencia, la extensión del perdón de los pecados a un nivel básico. Y quiero hablarle de 3 palabras que logra el perdón de los pecados. Una de ellas acabamos de verla. El perdón de los pecados nos da la libertad. Nos libra del gobierno de ese germen contaminante. La palabra de Dios dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Una vez que nuestro pecado ha sido perdonado, el pecado no me gobierna a mí, no me debe gobernar, ya soy libre. Si la carne te dice otra cosa, tú le dices mentira. Como pasa. Y lo malo es que muchas veces nosotros somos los que cedemos. La palabra dice que la vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Entiendes qué es lo que Dios ha hecho contigo? Libertad. Por el perdón de pecados somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Pero ¿qué otra cosa básica y fundamental, la número 2 de las 3 que les voy a decir, es santidad? Una utopía en el terreno del humanismo. La palabra dice en Romanos 6:22 que ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad. Cosechan la santidad.
¿Para qué tenemos que estar en la iglesia? ¿Para qué andar con una Biblia debajo del brazo? No hay que estar orando tanto a menos que tengas un cáncer, ¿verdad? Falta de luz, falta de entendimiento. Esclavos del pecado, criaturas de la oscuridad. La palabra dice que cuando nuestros pecados son perdonados, nos ponemos al servicio de Dios. No es que venimos aquí y decimos que yo quiero, levanto la mano, vienen la gente y oran por nosotros y entonces me voy para mi casa y digo, ya, el día que me muera voy al cielo, se acabó, sigo viviendo mi vida. No. Nos ponemos al servicio de Dios. Nos ponemos al servicio de Dios. Nos congregamos, oramos, predicamos, ofrendamos, nos ayudamos unos a otros porque estamos al servicio de Dios. Estamos al servicio de Dios. Cosechamos la santidad. La santidad es utópica. Estamos en una sociedad que ya le estamos enseñando a los niños de 10 años que tengan preservativos en las manos para que tengan sexo seguro. Porque dicen, ellos lo van a tener como quieran. Eso es una mentalidad derrotista, una mentalidad de perdición, una mentalidad ajena a la vida de Dios. Libertad da el perdón de los pecados. Santidad, una nueva experiencia en la vida. Es una nueva vida, una vida en abundancia, una vida donde tenemos experiencias que de ninguna otra manera podríamos tener. Y por último, de lo que yo quiero ofrecerles a ustedes en este día, en ese mismo texto dice que cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Ahora que nos hemos puesto al servicio de Dios, cosechamos la santidad que ultimadamente, finalmente, en su desarrollo último, nos permite participar de la vida eterna. Nos volvemos eternos, nos volvemos parte del plan de Dios que nunca ha de terminar. Libertad, santidad y eternidad. Libertad, santidad y eternidad. Esa es la vida de los perdonados. Esa es la vida del creyente en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Recuerda, comenzamos con una premisa y te la voy a repetir al terminar. No es como nosotros pensamos. El mundo, con toda su tecnología, con todos sus estudios, con toda su filosofía y análisis de la historia, no domina la realidad de ser perdonados por nuestros pecados, de nuestros pecados, de que nuestros pecados sean perdonados. Es de manera inusual, comenzando por el hecho de que tiene que haber derramamiento de sangre
y de que es por la gracia y la misericordia de Dios que se nos concede de manera inmerecida. Dios mismo hace una ofrenda, una propiciación. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que muere por nosotros, nos sustituye, nos hace justos, habiendo sido nosotros culpables, y nos redime, nos compra, para que volvamos a ser propiedad suya. Y ahora que hemos sido liberados del pecado, nos ponemos al servicio de Dios y cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios, y lo alabamos por ella. Santificado sea su nombre. Pon tu fe en la palabra de Dios. Como tú has visto, su palabra ha estado frente a ti. No es el invento del pastor, no es el invento de mi organización, es la revelación del Dios de los cielos, de aquel que nos creó, que por su gran misericordia, con que nos amó, nos ha alumbrado para vida. Créele a Él. Y aunque las apariencias digan lo contrario, permanece fiel y Él te va a sostener. Y Él te va a dar la experiencia de la vida en abundancia que solamente viene del cielo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios santo y verdadero, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por entregar a Jesucristo el Señor. Gracias porque Él nos sustituyó. Gracias porque Él pagó nuestra condena. Él pagó el precio de nuestra liberación. Porque Él nos hace justos. Porque Él nos retorna de nuevo a ti. Él nos da libertad, Él nos permite experimentar la santidad y aún más nos tiene reservada la vida eterna. Santo eres, Señor, bendito seas para siempre. Ahí ponemos nuestra fe, en Él ponemos nuestra fe, en tu palabra creemos, Señor. Danos la fuerza, manifiéstate, llénanos de tu Espíritu Santo, como te hemos clamado hoy, y danos el poder para vencer a cada célula de pecado, cada virus de pecado, cada mínima expresión, para santificarte en nuestras vidas y honrarte como tú te mereces, y revelarle al mundo tu luz. En tus manos nos ponemos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. En esta hora, terminando el mes y queremos ver cómo ponemos esto de manera más regular, queremos participar